Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Niusa, e estamos acá para mais um conociendo más la palabra de Dios para vivir más los milagros que Dios tiene a cada uno de nosotros. Sea muy bienvenido y esté con nosotros. Amém. Hasta la Amém. final. Aleluia, aleluia. Bueno, estamos hablando sobre los milagros de Jesús. Estamos na parte 15 e hoje temos um invitado especial para traernos lo estudio. ¿Dónde está el invitado especial? Ahí está. Nuestro hermano Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, hermano. Y ahora, Bendiciones. bendiciones, la palabra es suya, hermano. Sí, gracias hermano, de verdad, bendiciones, qué alegría poder compartir con ustedes. Y bueno, después de haber orado, normalmente lo hacemos antes de comenzar y damos gracias a Dios por esta oportunidad de comenzar este estudio, el milagro número 15 ya, hemos avanzado ya mucho en cuanto a los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, bueno, nos toca un milagro múltiple, podríamos decir. Se encuentra en Lucas, capítulo 17. Jesús sana a los 10 leprosos. Es el tema, la curación de los 10 leprosos. Y vamos a leer Lucas capítulo 17, los primeros 3 versículos del 11, 12 y 13, por favor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Me puedes leer los siguientes dos, hermanas, hasta el 13? Sí, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén, gracias. Bueno, lo que vemos aquí, hermanos, es cómo Jesús continuaba con su ministerio. Y dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén. Jesús estaba caminando, yendo por todas las ciudades, por todos los pueblos a su alrededor, eh, con su ministerio, hablando la palabra de Dios. En el mismo Lucas, en el capítulo 4, versículo 14, si lo pueden ver después, nos habla del regreso de Jesús después de estar 40 días y 40 noches en el desierto, y cómo cuando regresó en el poder del Espíritu, y comenzaba a predicar la palabra de Dios, y comenzaba a sanar a las personas, y comenzaba a enseñar en las sinagogas. Y desde el primer día, él comenzó a caminar por todas partes, y su fama se extendía. Él comenzó a anunciar el reino de Dios. Él comenzó a sanar enfermos. Fue un ministerio completo lo que tenemos en la Biblia de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí nos dice que Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. No sabemos exactamente qué ciudad o qué pueblo estaba pasando en ese momento, pero lo que sí sabemos es que él seguía anunciando el reino de Dios, seguía anunciando la salvación, seguía sanando enfermos. Y esto es maravilloso, hermanos, porque vemos a nuestro Señor Jesucristo trabajando en la obra sin parar, sin descansar. Ahora, su fama se conocía más y más por todas partes. Cada vez que salía, cada viaje que hacía, más y más gente se acercaba a él, más y más gente le buscaba. Muchos le buscaban porque por sus enseñanzas, la forma que enseñaba. Muchos le buscaban porque se sentían enfermos, estaban enfermos y necesitaban una respuesta, una cura. Otros le buscaban por curiosidad. Otros simplemente seguían a los demás.
Mira, hay un pasaje que voy a leer en cuanto al ministerio de Jesús. Está en Lucas 4, es el 18, capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es Lucas 4, versículo 18. Este era el ministerio de Jesús. Él estaba yendo, anunciando todo esto, estaba cumpliendo. Se dice que en este momento, en Lucas 17, cuando estos 10 leprosos salen a su encuentro, eh, 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 Jesús estaba en la cúspide de su ministerio, estaba en lo más alto, pero lo más importante, hermanos, es que Jesús estaba siguiendo adelante con su obra. No se detenía. Él sabía que su obra era corta, el tiempo que le quedaba era poco. Fueron solamente 3 años, pero en esos 3 años eh, no solamente sanó muchas gentes, no solamente curó muchos enfermos, sino que también sanó muchos corazones. Y esto es maravilloso, hermano Darcio, porque muchas veces pensamos en Jesús, en su ministerio, solamente como llegaba y hacer un milagro. Pero en realidad muchos encontraron en Jesús palabras de aliento, palabras de vida, palabras de consuelo. Muchos Imagínate, encontraron paz. sí, imagínate, hermano, los 5,000 escuchando a Jesús. Maravilloso. Ahí no tiene ninguna información que tuvo milagros, que tuvo algo así, nada, ¿verdad? Pero el tiempo que estaban allá escuchando, no hablaban, ¿verdad? Esta también es una sanación, es una cura que el Señor está haciendo en nuestro espíritu, ¿verdad? Amén. Cuerpo, alma, en nuestra alma, no en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿verdad? Sí, sí, es maravilloso. Por esto quise leer ese pasaje en Lucas capítulo 4, verso 18, porque habla eh, en extenso, en completo, lo que era el ministerio de Jesús, lo que es el ministerio de Jesús. Entonces, hermanos, Jesús estaba yendo, estaba visitando pueblo por pueblo y la gente le salía al encuentro. Y dice el versículo 12 que al entrar a la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a lo lejos. Imagínate, hermano, 10 hombres leprosos. Wow. En un momento vamos a hablar de la condición de estos hombres, de la lepra, una enfermedad terrible para su tiempo, una enfermedad muy contagiosa, pero en este momento lo que vamos a hablar es de lo que dice el versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro. 10 leprosos le buscaban. Le salieron al encuentro. Esto nos habla de la fama de Jesús, pero también nos habla de la necesidad de estos hombres. Sabemos que en ese tiempo, inclusive hoy en día la lepra es una enfermedad muy peligrosa, muy contagiosa, pero en ese tiempo especialmente los leprosos estaban viviendo separados, muchas veces en pequeñas comunidades, toda la gente enferma, pero algo que me llama a mí la atención, hermano, es que eso no impidió a ellos buscar a Jesús. Eso no impidió que ellos fueran a buscarlo. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto nos habla que ellos habían escuchado la fama de Jesús, habían escuchado hablar cómo Jesús había sanado a otras personas y quizá habían visto a otras personas que habían sido sanas por Jesús. Entonces, al buscar a Jesús, esto nos habla que ellos tenían
fe, que creían que Jesús les podía sanar. Era su última esperanza, era su única esperanza. Entonces, estos hombres, hermano, van buscando a Jesús, pero lo van buscando con una esperanza, con la esperanza de ser sanos. Su enfermedad no les permitía acercarse a Jesús. Por las reglas de higiene, por la ley que había, y ellos, como dije, tenían que vivir separados, tenían que vivir lejos, tenían que vivir apartados. En Levíticos, si quieren pueden leerlo después, capítulo 13, todo el 13 y el 14, nos habla de esta enfermedad, nos habla de los cuidados que se tenían en ese tiempo. Pero una enfermedad que sus vidas estaban llenas de dolor y de sufrimiento y de soledad. No solamente era el hecho de estar enfermo, no solamente era el hecho de sentir el dolor, sino también eran rechazados. Muchos de ellos tenían que dejar a las familias, hermano. Sí, la separación de las familias, ¿no? Y una cosa que es muy interesante es que en esta aldea, que era una comunidad, ¿verdad? ¿Mm? No se importaba si era mexicano, si era puertorriqueño, si era brasileño, qué era, ¿verdad? No se importaba, porque todos tenían algo en común. Común. ¿Ah? Y lo que tenía en común no era los dialectos, no era nada que, pero era la lepra, La lepra. la enfermedad que tenía todos. Y si usted va a ver, cuando Jesús pasa por esta aldea, como Carlos habló, ellos estaban lejos de la ciudad. Ellos no podrían vivir junto a la ciudad. No se podía. Pero la verdad, este Jesús, él le gusta armar como confusión, ¿verdad? Confusión. Confusión. Mira, este Jesús, ¿por qué va a pasar por allá? Ya venía de los milagros que hacía en el sábado, ¿verdad? ¿Por qué sábado? Por favor, hágame otro día. No, él iba y hacía en el sábado. Y ahora Sí, se metía donde no podía. No podía, mira, Peligroso. porque por la ley, él tenía que estar lejos. No, él se metió por ahí. sí, esa era la otra parte grave para estas personas, porque para poder entender en completo este pasaje tenemos que entender la situación de ellos, no solamente su enfermedad, el rechazo que vivían, la soledad, el abandono, Sí. porque muchos de ellos tenían que curarse ellos solos. Muchas veces entre ellos se curaban. La enfermedad es la llaga, la lepra es una enfermedad tan grave, tan terrible, que te comienza dañando la piel, te comienza deformando dentro, la nariz se te va hundiendo, las orejas se te van agrandando y después se te empieza cayendo la piel. Algunos doctores dicen que con el tiempo te comienza atacando el sistema nervioso y pierdes toda sensibilidad, dolor. Y la periodo de vida de estas personas, según los estudios, es de entre 5 a 20 años. Entonces, todo lo que podemos buscar de la lepra y ver de la lepra nos dice de una enfermedad terrible. Pero sabemos que para el ser humano lo más horrible, muchas veces, más horrible aunque la enfermedad es el ser rechazado, el estar solo, el estar separado. Y lo que dices tú, Jesús va y se mete ahí. Jesús va y pasa por ahí. Ahora, lo que hacen estos hombres es maravilloso porque hombres o mujeres, no sabemos porque le dice 10 leprosos. Podía ser hombre, podía ser mujer. Pero lo que hacen ellos no se quedan a lamentarse. Ellos no dicen, bueno, la ley no me permite acercarme. Ellos van. Ahora, lo que vemos después es que ellos se detienen a una distancia prudente y claman a Jesús. Dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros. Se detuvieron a una distancia prudente, pero sabían que Jesús les escuchaba. Ahora mira algo curioso, hermano, que creo que tú lo leíste también, que la lepra también te causaba problemas en la laringe y con el tiempo la voz no salía, la voz se iba disminuyendo. Ahora mira, dice que estos hombres alzaron la voz, gritaron. Como si fuera la última oportunidad, la única salida. Mira, o hablamos ahora Nos callamos. sí, o vamos a nos callar por siempre, ¿verdad? La verdad que esta es una enseñanza hermosa porque si vemos la vida de estos hombres, la actitud de estos hombres, lo que están haciendo, son cosas que muchas veces nosotros no hemos hecho, hermano. Muchas veces nosotros estando sanos, estando bien, no ponemos ese empeño, ese esfuerzo en buscar a Jesús, en clamar a Jesús. Porque esto es lo que hicieron ellos, clamaron a Jesús a gran voz. Ellos tuvieron una actitud, ¿verdad? Muchas veces nosotros no tenemos esta actitud. Ellos tuvieron una actitud de batallar por algo que ellos querían, por algo que ellos no querían, mas ellos necesitaban, que era la cura, la sanidad de esto. Y muchas veces usted y yo no tenemos esta gana de hacerlo. Ok. Como muchas veces hermanos hablan con nosotros diciendo, mira, usted va a orar, ore por mí. Ok, yo voy a orar por usted. ¿Y usted qué va a hacer? Yo voy a fiesta, yo voy a dormir. Entonces, ¿qué ore usted? La verdad, no hay un compromiso, no hay un compromiso. El próximo martes vamos a tener nuestra reunión de oración. Y la reunión de oración es una bendición para Amén, nosotros. amén. Por ejemplo, ¿no? Que estamos en ella, pero pocos vienen. Tenemos aquí un cuadro lleno de pedidos, muchas cosas para orar, pero las personas no quieren. No hay compromiso, hermano, No hay compromiso, no hay pero voluntad. mira, estos hombres no solamente alzaron su voz clamando a Jesús, sino que también le reconocieron como su maestro. Así es. Y esto es maravilloso, porque clamaron a Jesús, le reconocieron como su maestro. Esto habla que ellos reconocían a Jesús como la única persona que sabía y que podía ayudar. Muy pocas veces, no recuerdo qué cantidad de veces fue, pero muy pocas veces fue llamado Jesús maestro por algunas personas. No todos le llamaban maestro. Pero este es uno de los hombres, de estos 10 hombres o mujeres, estos 10 leprosos, le gritan maestro, reconociendo que solamente él podía sanarles, que solamente él podía tener misericordia de ellos. Porque es lo que dicen, clamaron a Jesús por misericordia. Sí. Primero le reconocieron como maestro, después como Ahora, Dios. sí, ¿cómo ellos podrían saber que Jesús era maestro? No tenía teléfono, no tenía internet, no tenía nada de esto. No habían estado allí cerca de Jesús por las restricciones que había. ¿Verdad? ¿Verdad? Esto es maravilloso, hermano, porque esto nos habla de que muchas veces no es necesario estar cerca de Jesús, es necesario escuchar de Jesús para creer en él, para tener un deseo de buscarle a él. Y esto es lo que está pasando aquí. Estos hombres escucharon de Jesús. Quizá no lo escucharon directamente, pero la actitud que están tomando. Hemos oído, hemos escuchado que este hombre, Jesús, ha levantado muertos, ha sanado enfermos de una a otra, ha limpiado endemoniados, ha hecho grandes cosas, ha hecho que los panes se multipliquen. Hermano,
Ellos no necesitaron que se les predicase un sermón. Ellos escucharon y lo que escucharon les llevó a tener fe, les llevó a buscar a Jesús, les llevó a clamar a Jesús, les llevó a pedir misericordia, les llevó a tener un encuentro con Jesús. Y ese encuentro lo vamos a ver adelante en los siguientes versículos. Cambió sus vidas. Si podemos leer los siguientes versículos, hermana, Sí, 14, 15 y 16. cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Wow. Qué maravilloso, ¿no? La respuesta de Jesús, hermano, hace un milagro único. Porque dice el versículo 14 que les dijo, id, vayan. Ahora, si nos detenemos a pensar un momento, yo creo que al menos yo hubiera esperado que Jesús se acercara y me tocara, que hiciera una oración. Pero lo que Jesús dice, vayan, vayan y muéstrense. Id, mostraos a los sacerdotes. Espérame. Estos 10 hombres tuvieron que ir a contra de todos los obstáculos que la sociedad ponía en ese tiempo, que la ley ponía. Clamaron a Jesús, tenían su fe en Jesús. Y Jesús, lejos de acercarse y tocarlos como ya lo había hecho con un leproso anteriormente, les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Mira, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10, todos lo conocemos o lo hemos leído alguna vez, cuando Naamán se presenta delante de Eliseo. Este hombre, Naamán, era leproso. Y Eliseo le dice, mira, ve y sumérgete 7 veces, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se va a restablecer. Este hombre, Naamán, dice, espérame, yo vine delante de Eliseo, que era un profeta de Dios, para que me sanara. Yo espero que Naamán venga, ponga sus manos sobre mí, haga algo para que yo sea sano. Pero este hombre me envía al Jordán a lavarme 7 veces. Dice, los ríos de mi pueblo, de mi región, son mejores que el Jordán. Si me lavo allá, voy a ser limpio también. A este hombre le parecía, perdóname la palabra, ridículo, increíble lo que decía Eliseo, porque él esperaba otra cosa. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesús a estos hombres también nos pone a pensar, porque dice, id y mostraos. No les está diciendo, vayan, muéstrense y van a ser limpios. Vayan y en el camino van a ser sanos. Le está diciendo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. La verdad, hermano, la respuesta de nuestro Señor Jesús aquí requiere de obediencia. Porque es raro, hermano, que estamos caminando viendo los milagros de Jesús. Y a cada milagro, Jesús hace algo. Es diferente. Bañarse no sé dónde, impone las manos, cuspe en el piso, ora por él, dice tu fe, tus pecados son perdonados. Pero este no habla nada. Habla, vete y muéstrate a los sacerdotes para que ellos vean. Si usted lee
Levíticos, donde habla de la ley, era o costumbre. La Correcto. persona tenía que ir a el sacerdote para que el sacerdote tuviera la seguridad que él estaba sano, ¿no? Y Sí, tenía, y muchas veces, si usted lee todo la ley y Levíticos, va a ver que son 2 semanas. Espera 2 semanas para ver si está limpio y después sí va a ser agregado al pueblo, a su familia. ahora, ahora viendo esto, esta parte, y esta es la razón por la cual Jesús los envía a los sacerdotes, porque solamente ellos podían determinar quién estaba limpio y quién no era limpio de lepra. Ahora, ok, está bien, esto sin lugar a dudas lo sabían los leprosos, porque ellos habían tenido que estar delante de los sacerdotes. Pero, hermano, cuando Jesús les envía a ver los sacerdotes, honestamente yo, como te digo, yo esperaría otra cosa. Yo esperaría algo diferente, porque los envía aún estando enfermos. No los sana antes de enviarlos. ¿Sí me entiendes? ¿Qué voy a hacer allá? Entonces, si Sigo somos enfermo. honestos, si somos honestos, esto causaría muchas dudas en nosotros. Esto nos llevaría a detenernos y, espérame, me estás enviando a ver a los sacerdotes, pero yo estoy enfermo. No necesito ir a verlos para... Imagínase si de los 10 tenía un brasileño y un mexicano. Mira, Mira, y hacer una el, pelea. el, el, Jesús, mira, Jesús, yo pienso que usted está equivocado. Tiene que, lo- mira, te voy a enseñar. Venga acá, Jesús. Te voy a enseñar. el Es punto, que los brasileños iban a decir. el punto es este, hermano. Muchas veces Jesús nos envía a nosotros y nosotros nos detenemos y hacemos mil preguntas. Y muchas veces, aun cuando hemos escuchado de parte de Cristo, aun cuando hemos visto su palabra, dudamos, dudamos, aun cuando sabemos lo que dice su palabra. ¿Cuántas veces nos ha enviado a predicar? ¿Cuántas veces nos ha enviado a perdonar? ¿Cuántas veces nos ha enviado a tener misericordia? ¿Cuántas veces nos ha enviado a ayudar? Eh, Muchísimas cosas. Y siempre la palabra, pero, pero Señor, pero Señor. Y estos hombres podían haber usado esa excusa perfecta. Pero Señor, tú me estás enviando delante de los sacerdotes, pero yo no estoy sano. Yo sigo aún enfermo, porque no sanaron en ese momento, sanaron cuando iban en camino. Entonces, la obediencia de ellos les llevó a ser sanos. La gran bendición es que ellos no eran brasileños y tampoco mexicanos, ¿verdad? Esta es una gran bendición. Ellos no tenían por dónde salir, ellos no tenían, pero vamos a ver que tenía pueblos diferentes entre los 10, tenía pueblos diferentes, pero ¿Mm? la obediencia a lo proceso de sanación que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Así como ellos que fueron, mira, va a presentarse a los sacerdotes. Camina en tu sanación, camina por tu sanación, camina. Y nosotros queremos delivery, ¿verdad? Sí, Señor, ahora, mándame. No es así. esto hace de ello un milagro único, hermano, como hablábamos. Un Así es. milagro único. ¿Por qué? Porque su fe y su obediencia les llevó a ser sanados por Jesús. Cuando Él les envió a los sacerdotes, antes de ser sanados, ellos obedecieron. Y esa obediencia, esa fe, fue lo que les llevó a ser sanados. Por esto, cuando miré yo esta parte, me quedé y dije, wow, qué maravilloso es Dios, porque el final del versículo 14 dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Qué maravilloso, de verdad. Qué maravilloso.
Un corazón, hermano, lleno de agradecimiento. Un corazón lleno de gratitud. Iban 10 hombres, 10 mujeres o hombres y mujeres, 10 leprosos. Y lo que vemos a continuación, la verdad que tiene que ver mucho con nuestra vida. Porque a cuánto no nos envía el Señor y cuánto regresamos o cuánto regresan a reconocer que Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador. Solamente regresó uno con un corazón lleno de agradecimiento. Volvió con Jesús y glorificaba a Dios. Esto es maravilloso, hermano. Así es, hermano. Mientras iban siendo sanos, y lo dicen los siguientes versículos, 15 y 16, mientras iban siendo sanos, mientras iban en camino, iban sanando, y uno regresó. Uno regresó a adorar a Jesús, a glorificar a Jesús. Si tenemos los versículos 15 y 16, o bueno, ya los habíamos leído, ¿verdad? Sí. Ahí está. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Espérame, solamente uno se dio cuenta, solamente uno miró que había sido sanado. Sí, poquito antes dice que mientras iban, fueron limpios, pero solamente uno se dio cuenta. No es esto así, no es esto así. Los otros estaban más preocupados por estar delante de los sacerdotes, por ser declarados inocentes. Su prioridad era diferente. No supieron tener un corazón agradecido a Cristo. Y para este hombre, no sabemos por cuánto tiempo estuvo enfermo. No sabemos por cuánto tiempo estuvo sufriendo separado de su familia. Hermano, la prioridad de este hombre no era ser decretado sano y volver a recuperar su vida. La prioridad de este hombre cambió. Y ahora era Jesús. Era glorificar a Dios. Y este hombre se regresa. Porque dice, uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió. No le importó lo demás. Él había encontrado lo que quería, lo que necesitaba más que la sanación. Había tenido un encuentro personal con Cristo. Había encontrado misericordia de Dios. Y volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahora sí, a gran voz. Con todo su ser. Su reacción es postrarse delante de Dios. Se postró en tierra a los pies de Cristo y dándole gracias. No es maravilloso, hermano. La actitud de este hombre. Ahora, lo más hermoso es que este hombre cambió su prioridad. Y había tenido lo que pedía de Cristo, misericordia. Y él se dio cuenta. Cambió su prioridad. Ahora su prioridad era Dios. Era volver y postrarse a los pies de Cristo. Tener un corazón grato, ¿verdad? Tener gratitud por aquello que Dios ha hecho en su vida. Y muchas veces esto pasa con nosotros. Nosotros sabemos pedir a Dios, ¿verdad? Señor, dame, 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 dame. Pero no volvemos para tener gratitud. Señor, gracias. Gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Nosotros oramos todos los días y todos los días, mira, cuando me acuesto, yo oro diciendo, Señor, gracias por este día, porque hasta aquí el Señor estuvo con nosotros. Y cuando me levanto, Señor, gracias por más un día. No sé si voy a pasarlo todo, pero gracias por más un día. El Señor espera que usted y yo tengamos un corazón
grato a ellos. Tengamos una gratitud por todo que Él tiene hecho en su vida. Amén. Aún no Ahora, hace todo o que me gustaría que hiciera, ¿verdad? No, no hace. Mira, podría estar con 2 casas, con 3 carros, con una lancha, podría estar con mi avión. Esto me gustaría, ¿verdad? Dios hace o que yo necesito. Esta es la diferencia. pero hermano, esto es maravilloso, pero fíjate cómo Jesús va más allá, porque a todos los sanó. Jesús conocía, y lo hemos hablado muchas veces, el corazón y el pensamiento de cada persona. Y él sabía que los otros 9 no iban a volver. Él sabía el corazón de ellos. Sí, Ahora, los 10, los 10 tuvieron la oportunidad de regresar y ser agradecidos. la verdad, los 10 tuvieron la misma oportunidad. Mismas oportunidades. Ah, no, porque Jesús los sanó primero do que a este. No, 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 no. Los 10 tuvieron la misma oportunidad, Ahora, pero solamente uno. ahora Solamente uno. los 10 comenzaron bien, ¿eh? Porque los 10 fueron a buscar a Jesús. Los 10 mostraron cierta fe en Jesús. Los 10 buscaron la misericordia de Jesús. Los 10 obedecieron a Jesús. Entonces, hubo una etapa donde todos estaban bien. Sí, hasta ahí estaba bien, ¿verdad? Sí, y por eso digo que es un milagro maravilloso. Y como lo dije anteriormente en otro estudio, yo aquí veo 2 milagros. Yo veo 2 milagros. La sanación de estos leprosos y la revelación a este hombre de quién es Jesús. Así es. La- entonces, es maravilloso cómo Dios va más allá y nos da mucho más de lo que necesitamos. Nosotros tuvieron la misma oportunidad porque fue el mismo Cristo, fue el mismo milagro, fueron las mismas palabras, pero sus prioridades eran diferentes. La necesidad era la misma. Ahora, los otros 9 siguieron necesitando de Cristo, siguieron necesitando de un encuentro personal con Jesús, de una oportunidad más para postrarse delante de Él. No sabemos y no sabremos si la tuvieron alguna vez, pero este hombre regresó y el final del versículo dice, y era samaritano, lo que tú decías hace unos minutos atrás, de la diferencia entre nacionalidades, entre pensamientos, entre religiones, porque sabemos bien que los samaritanos y los judíos, ahora, esto nos habla mucho porque nos dice, al decir, y era samaritano, está siendo marcando. Entonces esto nos da a entender que los otros 9 posiblemente eran judíos. Posiblemente eran judíos. No tenemos una certeza, pero por lo que dice la Biblia, y era samaritano, podemos entender que sí, los otros 9 eran judíos y quizás su prioridad era cumplir con lo que mandaba la ley y se olvidaban de Dios. Ahora, esto es triste, hermano. Es triste. Porque muchas veces nosotros queremos hacer todo tan perfecto. Y ya lo hemos hablado algunas veces, que nos olvidamos del amor al prójimo, del perdón, de la misericordia. Y esto nos enseña, hermano, que una vez que estamos delante de Jesús, tenemos que pedirle que nos dé todo, nos ayude a ver todo, nos ayude a entender todo. Y que no sea nuestra interpretación, que no sea nuestra forma de ver las cosas. Entonces, los siguientes versículos, 17, 18 y 19, Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados,
¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow. ¿Dónde están los otros 9? ¿No eran 10? Y este que vino era samaritano. Wow. Ahora, yo creo fielmente que el Señor Jesús sabía dónde estaban los otros 9. Pero esto lo hizo mostrar, esta pregunta la hizo, porque nosotros entendamos también que no importa cuántos seamos, no importa de dónde seamos, el Señor Jesús quiere tratar contigo y conmigo. El Señor Jesús quiere tener un encuentro personal contigo y conmigo. Los otros, ¿dónde están? Bueno, no me importa. A este no le importó. A este no le importó. Lo que importaba es que él estaba ahí. Lo que importaba es que él había encontrado a Jesús, que él había sido sanado, que en este momento él estaba delante de la presencia de Dios, alabando y glorificando. Entonces, la pregunta que hace Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hermano, lo que te puedo decir aquí es que lo que tenemos que hacer nosotros, que pensar nosotros, es lo que hizo este hombre. Él no se preocupó dónde estaban los otros 9. Él se preocupó estar donde tenía que estar, delante de la presencia de quien tenía que estar. Él estaba delante de la presencia de Cristo y era todo lo que importaba. No importa, hermano, cuán largo sea el camino, no importa de dónde eres, no importa cómo esté, pero lo más importante es que Jesús te está llamando, es que Jesús está contigo, es que Jesús te ha hecho un llamado y te ha dado una oportunidad para estar delante de su presencia siempre. No importa dónde estuvieran los 9, lo importante es que este hombre estaba ahí y estaba con un corazón lleno de agradecimiento y estaba glorificando a Dios y estaba humillado delante de Jesús. Ahora, el versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Vuelve a marcar lo que decía, hermano. El versículo anterior decía, era samaritano, y acá dice, este extranjero. Entonces, esto también habla de que no importa de dónde seamos, no importa la condición, pero Jesús nos da la oportunidad. Sabemos la diferencia que había entre judíos y samaritanos. Sus diferencias en cuanto a religión, sus diferencias en cuanto a prácticas, pero este es quizá un estudio que podamos dar en otra ocasión. Ahora, lo que me sorprende, hermano Darcio, es el versículo 19, lo que Jesús le dice a este hombre. Si lo vemos así, de esta manera, como lo voy a decir, parecería como que lo está corriendo, como que lo está despidiendo. Dice, levántate y vete. Y nos detenemos ahí. Levántate y vete. ¿Por qué Jesús dice esto? Bueno, lo mencionamos al principio porque Jesús sabía que aun cuando él había sanado a este hombre, él aún tenía que presentarse delante de los sacerdotes para ser declarado sano y poder ser ingresado a la sociedad, poder regresar a su familia y regresar a tener una vida eh, normal. Ahora, este hombre obedeció, pero algo que me sorprende mucho es al final, tu fe te ha salvado. Algunos eruditos dicen que aquí esta palabra, tu fe te ha salvado, no está hablando exactamente de la sanación que este hombre recibió,
sino está hablando de la salvación que este hombre encontró en Cristo. Entonces, esto es maravilloso porque lo único que nos puede salvar, lo único que nos puede dar la salvación es Cristo, la fe en Cristo. Aquí el Señor Jesús nos recalca una vez más que para poder ser salvos, tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe en Cristo. Y esa fe nos da la salvación. Entonces, de acuerdo a muchos, la fe que está hablando aquí es una fe salvadora. Y si es así, este hombre no solamente encontró sanación, sino encontró salvación en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso, es Ahora, maravilloso. la pregunta, Ahora, la pregunta que Jesús habla aquí, no eran 10, ¿dónde están los 9? La pregunta que yo hago a usted ahora, los 9 fueron sanados. No sabemos. Los 10 fueron salvados. mm, No sabemos. Ahora, ¿o qué es más importante para nosotros? Los tiempos que pasamos acá, 80, 90, 100, 200 años, o la eternidad. Entonces, la verdad, si somos sanados, bien. Pero lo mejor es que seamos salvados, salvado. ¿no? Este es lo mejor. Ahora, estas dos preguntas nosotros podemos hacerlas cuando estuviéramos con Dios para preguntar a Dios, Mira, ¿qué creo que pasó con los 9? creo que en ese momento no va a importar como no le importó a este hombre. Así es. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de la presencia de Dios. No me importa qué pasó con ellos. ¿Qué Lo pasó importante con es que yo ellos? estoy Pasó. aquí. Ahora mira, la enseñanza para nosotros, hermano, con todo esto es, primero que si buscamos a Jesús, lo encontramos. Si buscamos a Jesús, lo vamos a encontrar. Estos hombres escucharon de Jesús, escucharon de los milagros y fueron y lo buscaron y lo encontraron. Si tenemos fe en Jesús, Jesús tendrá misericordia de nosotros. Y esto es maravilloso. Estos hombres la encontraron. Debemos ser agradecidos siempre con Jesús. Siempre. No importa lo que pase en nuestra vida, no importa cómo estemos, dónde estemos, qué tan difícil sea, tenemos que agradecer a Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque solo Jesús puede cambiar nuestras vidas y darnos la salvación. Recuerda esto siempre. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo fue porque fuimos a buscar. Cuando pedimos perdón y misericordia, Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Hermanos, somos agradecidos con Jesús. Si no lo somos, pensemos que solamente Cristo fue el que cambió nuestras vidas. Solamente Cristo es el que puede cambiar nuestras vidas. Y que solamente Él es el único que nos ha dado salvación, que te puede dar salvación. Y esto es maravilloso, hermano Darcio. Podemos aprender mucho más porque es un pasaje riquísimo, hermosísimo en todos los sentidos y podríamos pasar fácilmente 2, 3 horas hablando de este pasaje. Porque aún hay mucho que aprender. Pero lo principal es que tenemos que tener fe, tenemos que creer y tenemos que obedecer a Cristo. Entonces, si queremos ser salvos, hermano, si queremos ver un milagro en nuestras vidas, tenemos que creer en Jesús. Tenemos que clamar a Cristo. Gracias, hermano. Y tenemos que obedecer. Yo pienso que la clave es la obediencia y la Amén. entrega de su vida en las manos del Señor. Yo pienso que la clave es esta. Y para que podamos vivir milagros, tenemos que tener esta entrega al Señor. Dios quiere hacer milagro en nuestra vida, pero muchas veces no lo hace porque usted y yo somos muy testarudos,
porque usted y yo no queremos entregar nuestra vida, queremos hacer como nos da la gana y no como el Señor quiere que hagamos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo viernes cuando estaremos estudiando más un milagro del Señor. Espero que usted esté con nosotros y si le gustó del estudio, que usted pueda platicar con otras personas para que puedan escuchar y puedan vivir esta bendición de ser sanado en todas las áreas de su vida. Gracias, Carlos, por estar con nosotros, mi hermano, más una vez. Está siempre con nosotros. Este hombre es maravilloso. Y nos vemos el domingo. ¿Quiere hablar algo? No, solamente agradecerles y desearles que Dios les bendiga y tengan un excelente fin de semana, hermanos. Amén, hermano, amén. Entonces, nos vemos el domingo, recordando que el próximo martes vamos a tener nuestra reunión mensual de oración. Entonces, usted es nuestro invitado. Usted necesita de un milagro. Nosotros no tenemos milagro, pero tenemos un Dios que hace los milagros. Y usted venga con nosotros. Y en el domingo tenemos los servicios de adoración en familia. Llega más temprano para que usted pueda alabar al Señor junto con nosotros. Tenemos alabanzas, tenemos mucha conversación y tenemos oración. Si usted quiere, venga con nosotros. Que Dios te bendiga y nos esperamos el domingo.